Ha llegado el gran momento, el sufrimiento desaparece, mi corazón se destensa como una mandíbula y recibe una descarga de amor que va más allá de todo, más allá del placer. Todo se abre hasta el infinito, no hay límites para este sentimiento de liberación. La flor de la muerte nunca acaba de expandir su corola. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidas, soy Graciela y esto es Cotidiana Podcast, un espacio para hablar de literatura y divagar. Lo que acabamos de escuchar es un párrafo de Set, el libro de Amélie Nothomb, que no sé cómo se pronuncia, pero me lo invento, el libro que vamos a comentar hoy. Los primeros capítulos de este podcast fueron destinados a la poesía completamente y por eso quise hacer un giro y refrescar un poquito comentando una novela. En mi Instagram les pregunté por 2 libros que considero unas joyitas y que leí hace menos de un año, y son Set de Amélie Nothomb y Temporada de huracanes de la escritora mexicana Fernanda Melchor. Esta vez ganó Set, novela que también es conocida como El Evangelio según Jesucristo o El Evangelio según Amélie Nothomb, pero que yo la conocí como Set por la edición que tradujo Anagrama al español y que es la edición que yo leí. Espero que no se estén escuchando los niños que están jugando en el parque aquí atrás de mi casa, del edificio en el que vivo. Bueno, temporada de huracanes ya la vamos a dejar para un próximo capítulo. No voy a dejar de hablar de ese libro porque la verdad es que me marcó mucho a nivel narrativo. Es un libro vertiginoso, precioso, muy bien escrito y muy completo, muy impactante. Les cuento cómo llegué a Set. Antes que todo, confesar que no he leído nada más de esta autora. Este libro llegó a mis manos azarosamente, nadie me lo recomendó, nadie me anticipó de qué se trataba. Por el nombre, nunca me imaginé de qué se trataba. Lo elegí lisa y llanamente por el nombre, Set. Aparte que me encantan los nombres de libros o de textos en general que son de una sola palabra. En ese momento en el que lo descubrí, literal y metafóricamente me estaba muriendo de sed. Fue en el verano pasado, acá en Barcelona. Creo que me lo leí en algunos viajes de metro, si no me equivoco, cuando me fui de vacaciones a acampar a Malgrat del Mar, en la Costa Brava. Y seguramente me lo habré terminado en algún viaje en tren, de las pocas veces que fui a la oficina de mi antiguo trabajo. Me acuerdo que en esa época estaba con mucho insomnio, estaba en un momento crítico. De hecho, un día llegué a urgencias de aquí del centro médico del CAP porque llevaba más de 2 semanas durmiendo a ratos, entre el calor, los pensamientos rumiantes, los horarios que los tenía un poco cambiados porque mi pareja trabaja con el horario chileno. Entonces en verano nos acostamos bastante tarde y además de eso hacía muchísimo calor, no se podía dormir, se tenía que dormir con las ventanas abiertas, yo dormía con el pelo mojado. Bueno, en verano aquí en Barcelona es asesino. Y nada, tenía problemas de insomnio y justo en esa época me vino como anillo al dedo la lectura de Set, no solo por la brutalidad de su escritura, sino también porque es muy simple en la forma y muy... Hay una niña gritando brígidamente en el parque. Es que estoy en este momento grabando en el salón, en el sofá de casa, porque mi novio está con reuniones de trabajo en la otra habitación y me he venido para acá exiliada a grabar el podcast al salón. Y se escucha todo el parque. Espero que no se escuche en realidad. Bueno, como decía, es una escritura muy simple en su forma y muy profunda en el contenido. Tiene un aliento corto, oraciones que son normalmente breves, pequeños atisbos de poesía, si bien no es un libro demasiado metafórico, sino
Es un libro más filosófico quizás, pero muy simple en el texto. No es de esos libros que te dejan como con un mal sabor, pero sí es un libro en el que yo sentí que aprendí mucho. Es un poco paradójico que vuelva a releer Seth ahora mismo porque está empezando la primavera acá y yo estoy volviendo al insomnio. No sé qué me pasa, pero bueno, supongo que es solo una mala racha. Ya volveré a dormir de corrido. Y nada, quizás era necesario tener esta necesidad de sueño para hablar de un libro que precisamente me ayudó no sé si a curarme, pero sí a soportar el insomnio del año pasado. Y bueno, que me voy aquí por las ramas y mucha cháchara, pero no les he contado de qué es el libro. Es un libro que se centra en las 24 horas previas a la crucifixión de Jesucristo. El narrador es precisamente Jesús. Es un Jesús terriblemente humano, con muchos deseos, con recuerdos y sobre todo con dolor. Es un libro sobre el dolor, básicamente, pero no sobre el dolor solamente, sino también sobre el cuerpo. Sigue la secuencia bíblica de los hechos de la historia de Cristo. Aparecen personajes ya conocidos como Pilatos, Magdalena, José, Judas, etc. Sin embargo, al igual que Jesús, se muestran estos personajes siempre desde la perspectiva de Cristo. Se muestran muy humanos. La narración en primera persona no tiene ninguna intención evangelizadora. Ayuda a crearnos una imagen exacta y llena de detalles de un Jesús temeroso, de un Jesús lleno de miedos, lleno de defectos, de deseos, un Jesús que valora el cuerpo por sobre el espíritu, y que de hecho comienza con la siguiente frase: siempre supe que me condenarían a muerte. La ventaja de esta certeza es que pude centrar mi atención en lo que lo merece, los detalles. A pesar de la humanidad de este Cristo que se ve desde un principio, también se deja ver la omnipotencia de su conocimiento, ¿no? Conoce desde siempre su muerte, pero esto no lo libera del dolor físico y emocional. Al contrario, él no puede hacer nada para torcer su destino. Está destinado a morir en la cruz y él lo sabe desde un principio. No hay milagro que pueda hacer para evitarlo. Leer Seth me recordó a esa imagen extraña del extranjero de Camus, un relato que nos sitúa también desde el principio en la celda de un condenado a muerte. Sin embargo, a pesar del vivo retrato del dolor, esta novela también es una fiesta, una celebración del cuerpo. Nos recuerda y nos lleva a revisarnos, a contentarnos y a enternecernos por lo que nos entrega y nos permite nuestro cuerpo en el día a día. Hablará del amor, del sexo, hablará del placer de comer, de beber agua, hablará de la utilidad de su cuerpo para hacer milagros. Es curioso porque creo que es una visión muy anticristiana, entre comillas, o anticatólica, que suele poner en evidencia la superioridad del espíritu por sobre el cuerpo. Y Amélie Nothomb hace el juego contrario, lo cual lo hace mucho más interesante y también nos lleva a, si no somos católicos, nos lleva a leer el libro como con un punto de vista más abierto y aceptando más esta narración tan humana de un personaje histórico. Me gustaría tocar 3 puntos centrales de Seth, que son el miedo, el cuerpo y el amor o el enamoramiento. 3 puntos que, como bien decía antes, no han sido históricamente esenciales en el relato de la Iglesia para describir a Cristo, sino que son de cierta forma aspectos débiles que no caracterizaban sólidamente la figura de Cristo como esta encarnación de Dios perfecta, que ama a todos, que perdona a todos, cuyo cuerpo no es tan relevante porque lo esencial es el espíritu que resucita, etc. No,
En este libro los temas principales de hecho serán el miedo, el cuerpo y el amor. En primer lugar, para ponernos en contexto, según el relato de Nothomb, a Cristo se le condena por los milagros, se le denuncia básicamente por ser un mago. Testifican en su contra los beneficiados por su propia magia, o sea, las personas a las que él ayudó. Las acusaciones van en masa y se van tergiversando cada una de las acciones milagrosas hasta que los relatores, los beneficiados, las convierten en auténticos actos de maldad, según estas personas. Quiero hacer un paréntesis porque me compré un tarot y yo antes leía el tarot, pero cuando era, o sea, no lo leía, lo intentaba leer cuando era adolescente. Y como eso de los 17, 18. Y hace rato andaba con el bichito de volver a tocar el tarot después de 10 años. Entonces me compré uno y lo estoy empezando a manosear. Estoy empezando a jugar un poco con mi intuición. Y este fin de semana estuve tirando cartas a mí, a mi novio, y me salieron 2 cartas como repetidas veces en este fin de y siguen el fin de semana, que fueron el mago, y la emperatriz. Y justo hoy, esta mañana, haciendo deporte, me gusta ponerme podcast y me puse uno que se llama Las Arcanas, que lo descubrí hoy, y habla sobre tarot y feminismo. Entonces, justo llegué al capítulo de la maga o el mago. Y decían las chicas que dirigían el podcast que es una carta como muy artista, una carta en la que en la que transformas tu realidad o transformas o creas con lo que tienes. De cierta forma el mago hace milagros, entre comillas, con los materiales que posee y los crea, los produce a través de esto arte, produce milagros, produce, no sé, por ejemplo, alguien que está cocinando a través de los materiales que tiene, crea un producto nuevo. Entonces me parece muy curioso que precisamente a Cristo en este libro se le condene por mago, como por un hacedor de milagros, porque es una figura también muy anticristiana, pero no anticristiana, sino anticatólica. Después del cristianismo primitivo, la Iglesia Católica Apostólica Romana condenó los actos mágicos y en la Edad Media, ¿para qué decir? O sea, con la Inquisición, luego principios del Barroco y del Renacimiento también. Entonces me parece muy decidor que precisamente sea la magia una de las características principales de las acusaciones que se les hacen al Cristo de Amélie Nothomb, porque creo que para muchas personas que creen en la espiritualidad del cristianismo, y no tanto en el cristianismo como dogma o como religión, vemos a Cristo realmente como una especie de mago, o de que la vida al final tiene mucho de magia, ¿no? Por algo todavía seguimos creyendo en vivir, creyendo en la intuición, y bueno, para qué decir como el apogeo que está teniendo el mundo astrológico, precisamente el mundo del tarot, la conexión con la propia voz interna y con la intuición. Así que bueno, me reenfoco y les cuento el relato del primer milagro que Jesús escribe y narra en este libro. Bueno, Jesús no, Amélie Nothomb, pero bueno, ya sabemos que el narrador es Jesús. Y el primer milagro que recuerda que él hizo es un milagro que no nace por su compasión, con lo cual se nos cae esta imagen compasiva, superior y hiperbondadosa de Jesucristo, sino que nace por la petición de la madre, básicamente porque su madre fue una hinchapelotas con él.
que a todos nos ha pasado, más que seguro. Y dice así un fragmento. Se han quedado sin vino, repitió mi madre, dirigiéndose a mí. Se abrió un abismo bajo mis pies. Menuda mujer mi madre, quiere que sea normal y que al mismo tiempo realice prodigios. Qué solo me sentí en ese momento, ya no podía escaparme. Fue entonces cuando me asaltó una intuición fulminante. Es curioso como la primera acción milagrosa que hace Cristo es motivada por la madre en las bodas de Canaán, pero que además indique como el principal motor de este milagro la intuición, y no algo divino, no una fuerza superior, sino una intuición. Es el empuje del milagro. Es muy bonito porque finalmente todos tenemos intuición. Para Jesús este fue su milagro favorito. Estaba deslumbrado con el poder de la corteza. La corteza es como en este libro se nombra constantemente a la capacidad de hacer milagros. ¿Tendrá relación con la corteza cerebral? Probablemente. Por lo tanto, la causa directa del poder de hacer milagros sería cerebral. Encuentro brutal que se sitúe la intuición en el cerebro y no en el corazón, que también es algo muy cristiano, esto del corazón, el sagrado corazón. Hay una, como decía, hay una defensa constante del cuerpo. De hecho, dentro del libro Jesús dice: los milagros también los realicé gracias al cuerpo. Lo que yo llamo corteza es algo físico. Acceder a ello implica que el espíritu quede momentáneamente aniquilado. Vuelvo a repetir, es muy increíble cómo se posiciona en un sentido superior al cuerpo sobre el espíritu. El espíritu queda aniquilado y solamente en ese momento se puede hacer el milagro. Hasta esa noche no sabía realmente lo que era, refiriéndose al miedo. En el jardín de los olivos, la víspera de mi detención, fue la pena, el sentimiento de abandono, lo que me llevó a verter aquellas lágrimas. Ahora lo que descubría era el miedo. No el miedo a morir, que es la más compartida de las abstracciones, sino el miedo a la crucifixión, un miedo muy concreto. De hecho, más tarde simplificará su discurso ante el máximo temor, el de sufrir, el de ser crucificado, el del dolor físico, de no poder soportarlo. Y remata uno de los capítulos diciendo: el sentido de la vida es no sufrir, y punto. Es muy curioso esto, cómo simplifica un ser excesivamente filosófico que debería como engrandecernos los conceptos, como es Cristo, lo simplifica ante el temor, ante el dolor, y finalmente nos termina diciendo: el sentido de la vida es no sufrir, y punto. No hay más, no suframos. Bueno, el fin del miedo va a llegar con el fin del suplicio, o sea, la muerte, la esperada muerte, la anhelada muerte en ese momento. Y la va a relatar de una forma preciosa, como indicaba al inicio de este capítulo. Es una narración que nos invita a vivir la muerte físicamente como lectores, pero de una forma muy tranquila y muy hermosa. Cuando dice: el sufrimiento desaparece, mi corazón se destensa como una mandíbula y recibe una descarga de amor. Es muy bonito y es muy fuerte, pero a la vez deja una sensación agradable esta muerte. Hemos vivido con su perspectiva todo este sufrimiento físico a lo largo del libro, para que finalmente nos diga: ya estoy bien, ya estoy muerto y estoy feliz. Es una descarga de amor, como un orgasmo. El segundo punto que me gustaría abordar, que de hecho creo que es el más importante a lo largo de todo el libro, es la preponderancia del cuerpo, del deseo, de la sed. La humanización de Jesús en la novela de Nothomb se lleva al extremo. Se presenta de una forma exhaustiva la profundidad física de Cristo. Y de hecho él mismo lo dice:
Tengo la firme convicción de ser la máxima encarnación de los humanos. Cuando me acuesto para dormir, ese simple abandono me produce un placer tan intenso que tengo que esforzarme para no gemir. Si no me contuviera, comer el más humilde de los potajes, beber agua aunque no esté fresca, me arrancaría suspiros de placer. La contrapartida también es evidente. El más benigno dolor de muelas me atormenta de un modo anormal. Nunca lo repetiré lo suficiente. Tener un cuerpo es lo mejor que te puede pasar. También me causa como... tiene tonos un poco chistosos este libro. El hecho ya es que es tan maestra la Amélie Nothomb que no solamente humaniza a Cristo físicamente, sino también en la forma de narrar, en el discurso. Piensa que te habla hacia un tú. Te dice, tener un cuerpo es lo mejor que te puede pasar. Entonces tiene este tono como medio informal. De hecho, en una parte dice algo así como, un último pipí que hago en la celda. Y es como, Jesús está meando. O sea, sí. Y aún así, él se sigue viendo humano y se sigue viendo superior a Dios. El valor de la encarnación pareciera estar invertido en este libro, a diferencia de en la historia clásica de la Biblia. Jesús es el centro de la voz narrativa, con sus ideas, con sus deseos, con sus anhelos y con su cuerpo. De hecho, en una parte dice, uno solo destaca en aquello que practica cotidianamente. Mi padre, o sea Dios, nunca tuvo cuerpo. Para ser un ignorante, creo que se las apañó fabulosamente bien. Hay una defensa, como digo, del cuerpo, del deseo. Dentro de esta prevalencia del cuerpo, no me puedo quedar sin leerles un extracto donde creo que se ve bastante bien explicado la importancia de que este libro se llame Set. No es casual que haya elegido esta región del mundo. No me bastaba que fuera un lugar políticamente desgarrado. Necesitaba una tierra altamente sedienta. Ninguna sensación evoca tanto lo que deseo inspirar como la sed. En verdad os digo, cultivad lo que sentís cuando os estáis muriendo de sed. Cuando dejamos de tener hambre, a eso le llamamos saciedad. Cuando dejamos de estar cansados, a eso le llamamos descanso. Cuando dejamos de sufrir, a eso le llamamos alivio. A dejar de tener sed, en cambio, no le llamamos de ningún modo. En su sabiduría, la lengua comprendió que no era necesario crear ningún antónimo de sed. Puedes apagar la sed, pero nunca hablamos de su apagamiento. En el inefable instante en el que el sediento se lleva el vaso de agua a los labios, se convierte en Dios. Es un instante de amor absoluto y de asombro sin límites. Mientras dura, el que lo experimenta es por fuerza puro y noble. Yo he venido a enseñar este impulso, nada más. Mi palabra es tan sencilla que desconcierta. No os pido que convirtáis vuestra sed en una meditación. Os pido que antes de apagarla, la viváis a fondo, en cuerpo y alma. Intentad esta experiencia tras haberos muerto de sed un largo rato. No os toméis el vaso de agua de un solo sorbo. Bebed un único trago, mantenedlo en la boca durante unos segundos antes de tragarla. Apreciad el asombro que os produce. Ese deslumbramiento es Dios. No es la metáfora de Dios, repito. El amor que en ese instante experimentáis a través del sorbo de agua es Dios. Soy el que consigue experimentar ese amor por todo lo que existe. En eso consiste ser Cristo. Para este episodio busqué artículos académicos sobre sed y no encontré nada. Bueno, encontré material sobre Amélie Nothomb, pero no encontré sobre este libro porque, no sé, es una escritora muy prolífica que claramente se ha escrito mucho de ella en la academia, pero este libro no sé por qué razón ha pasado más desapercibido, o quizás lo intenté buscar también con el otro nombre, con el Evangelio según Amélie Nothomb, pero tampoco encontré nada concluyente. Sin embargo, llegué a una columna que la escribió el escritor Isaí Moreno,
y dice que Sed no es una novela más sobre Jesucristo. A su modo, se trata de una reflexión profunda en torno al disfrute de la inmediatez cuando es aún posible. Precisamente eso es lo que nos indica, lo que nos narra Jesucristo en este párrafo que acabo de leerles. Invita a disfrutar la consumación del deseo, pero en ese momento justo antes de consumarlo. Tomar agua porque tanto hablar de la sed me dio sed. Bueno, otro aspecto físico sobre el que reflexiona Jesús es el dormir. El dormir. Qué ganas de dormir. Gracias a dormir con Magdalena, su amante, su única amante de hecho, según la Biblia y no según la Biblia, según Seth, gracias a dormir con Magdalena percibió que dormir con alguien era un acto de amor. Dice en el libro que es un estado máximo de vulnerabilidad, en el que dos personas se comprometen como a encontrarse en su estado físico más vulnerable y sin miedo. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando yo abrazo a alguien antes de dormir, me ayuda mucho a conciliar el sueño, o más que a conciliar, como a quietar la ansiedad. Y de hecho nos pasa, es algo muy hormonal cuando abrazamos a una pareja, a una amiga, a un amigo, a tu mamá. O sea, a mí me pasa cuando abrazo a mi madre, cuando abrazo a mi pareja, a una amiga, que me genera mucha tranquilidad y ayuda a bajar las revoluciones. Es un estado también meditativo, es un estado, no sé si meditativo, pero es un estado donde sí o sí la frecuencia cardíaca te va a bajar, y eso ya es bueno. En un mundo tan veloz, tan estimulante, tan del hacer, tan productivo, creo que detenernos a abrazar o detenernos a dormir con alguien ya es un acto de amor infinito y quieto, un acto quieto. El relato de la crucifixión, como bien decía en un principio, no es un relato excesivamente crudo. Sí es doloroso, sí es muy físico, sí que tiene una crudeza como del detalle, pero como tiene una narración breve, la Amélie Nothomb nos deja más como centrarnos en la reflexión que hay del momento de la crucifixión, de tener un cuerpo y que tu cuerpo lo cuelguen y que tu cuerpo lo torturen, y cómo es el nivel de dolor para llegar a una especie de alucinación que vive Jesús. De hecho, no quiero tampoco hacer un spoiler de todo el libro, pero es que también es un libro que no es muy difícil hacer un spoiler, porque todos sabemos en lo que termina Jesús, que termina crucificado, muerto, resucitado. Entonces, spoiler no hay aquí. Pero tampoco quiero como narrar todos los extractos que me parecieron tremendamente inteligentes, porque o si no van a quedarse con nada para leerlo. Pero hay una parte en la que él mira a Magdalena cuando está colgado en la cruz y siente una especie de conexión energética y dice: en secreto mi amada y yo nos regocijamos por algo que solo nosotros sabemos. Y cuando digo solo nosotros, quiero decir que no lo sabe ni mi padre. Él carece de cuerpo, y la dimensión absoluta del amor que Magdalena y yo estamos viviendo en este momento surge desde el cuerpo, igual que la música surge de un instrumento. Estas verdades tan intensas solo se aprenden teniendo sed, experimentando el amor y muriendo. 3 actividades que necesitan un cuerpo. El alma también es indispensable, por supuesto, pero en ningún caso resulta suficiente. Finalmente, el último punto del que me gustaría hablar es el concepto del amor que se trabaja en Sed, del amor de pareja. Bueno, también es una forma bellísima en la que se retrata el encuentro con Magdalena. Creo que ahí tiene bastante de poesía este texto, al hablar del amor y al hablar de la muerte. Creo que son 2 puntos en los que la autora deja que fluya un poco más el sentimiento de Cristo, ya no tanto la prevalencia física de la materialidad, del dolor, de la sangre, de la violencia, sino que hay una reflexión un poco más sentimental, un poco más sensible.
Y se habla de cosas que son como muy modernas, como los celos, la duda, la experiencia sexual. Sí, Cristo habla de eso en este libro. Pero eso es tan interesante porque es como si estuvierais hablando con un Cristo millennial. Bueno, no sé, pero es cercano a eso. Y tiene cosas muy bonitas y muy sabias sobre el amor. Por ejemplo, una parte dice, el amor concentra la certeza y la duda. Estás seguro de ser amado y al mismo tiempo lo dudas, no sucesivamente, sino con una desconcertante simultaneidad. Intentar librarse de esta vertiente dubitativa, haciendo 1000 preguntas a la amada, equivale a negar la generosidad, equivale a negar la naturaleza radicalmente ambigua del amor. El amor universal es un acto de generosidad que implica una lucidez dolorosa. Hay una posición del amor como una herramienta similar al arte o a la poesía. Es el amor según Jesús. Se automatiza la cotidianidad, activa las sutilezas. Y bueno, este ha sido mi comentario y conversación o monólogo o explayamiento o divagación en torno a Seth, que yo creo que se convirtió en uno de mis libros favoritos. Insisto en que es un libro breve, es un libro que creo que leerlo ayuda mucho a recapacitar sobre el propio cuerpo y sobre la necesidad del cuerpo, sobre lo maravilloso que es nuestro cuerpo, a pesar de que muchas veces nos dé problemas, o en verdad el cuerpo no es el que nos da problemas, lo que nos da problemas son nuestros valores sociales, nuestra historia, nuestra cultura, por ejemplo, el tema de la gordofobia o la falta del goce sexual que se le ha atribuido a la mujer, que no tiene deseo, que bla, bla, bla. Estas son cosas sociales, culturales, pero nuestro cuerpo es nuestro cuerpo y nuestro cuerpo es naturalmente funcional. Cada uno sabe lo que siente más bello de su propio cuerpo. Y yo creo que este libro nos ayuda también a reconciliarnos brevemente, o quizás no brevemente, quizás mucho, a reconciliarnos con nuestro cuerpo y con su función en el mundo. También invitar a leer este libro sin prejuicios, sin una construcción católica que esté empañando la belleza de la narración. Es un libro riquísimo a nivel textual, a nivel filosófico, y yo creo que más allá de si se es creyente o no se es creyente, se puede disfrutar enormemente. Como me pasó hace un par de días esto, porque fui a visitar Montserrat, aquí en Cataluña, que es una montaña, el macizo de Montserrat, y tiene una virgen, que es la Virgen de la Montserrat, la morenita, como le dicen acá. Es una virgen que supuestamente se les habría aparecido a unos niños pastores allá por el año 800 y algo, que supuestamente todavía se conserva. De hecho, la vimos, la tocamos, se supone que es la misma. Se construyó el monasterio en torno a esta virgen, por ahí por esa época, porque el obispo de Manresa, que es una ciudad aledaña a esta montaña, no la pudieron mover. Entonces el obispo interpretó que al no poder mover la estatua, tendrían que construir el monasterio ahí en Montserrat. Y hicieron en torno a Montserrat primero una ermita pequeña, que fue como el origen, pero luego se transformó en un monasterio gigante. Lo bombardearon las tropas de Napoleón, se volvió a reconstruir. Nos contaba un camarero cuando fuimos a tomar desayuno en la hostal, nos contaba que él llevaba ahí trabajando 17 años y que la gente que trabaja ahí es gente que ha trabajado toda su vida ahí, que se casó con sus propios compañeros de trabajo, las familias como que siguen trabajando ahí, sus hijos, sus nietos. Es como un sector muy turístico, pero también muy familiar en cuanto a los trabajadores del lugar. Y nos contaba que el monasterio, de hecho, fue usado como hospital durante la guerra civil para ambos bandos. Prestaron auxilio y auxilio médico a ambas partes de la guerra,
Y bueno, sigue hasta el día de hoy funcionando. Que sí, que es una entrada de dinero más a la iglesia, sí, pero también es verdad que tiene una aura mística muy bonita, tiene unas montañas preciosas, Montserrat, unos paisajes, es un lugar muy bello para hacer senderismo, que es algo que a mí me gusta mucho, visitar paisajes, caminar, subir cerros. En Chile le decimos cerros, pero aquí se le dice montaña. Y esto sí que era una montaña, era alto, era bastante alto, muy pedregoso, tiene una vegetación también muy parecida a la vegetación de los cerros de la zona central de Chile, con la diferencia que encontré en todas partes mucho romero. A mí me encanta el romero, creo que es una de mis hierbas preferidas, porque soy la loca de las infusiones, y había mucho romero silvestre, mucho, y olía exquisito, estaba todo florecido más encima por la primavera. Así que nada, invitarlas a entrar a SET con la misma apertura de corazón y de mente con la que uno visita lugares que son patrimonio del arte humana y de la naturaleza. Y conocer más de la literatura de Amélie Nothomb. Yo quiero seguir leyéndola, me interesa su narrativa, sobre todo su maestría textual que descubrí en SET. Así que nada, nos vemos en un próximo capítulo. No olvides seguirme en Instagram si quieres saber más cositas de literatura o leer mis poemas o ver fotitos de Montserrat. Es Graciela Olave Ramos, todo junto esto en Instagram. Y por favor no te olvides de seguir el podcast, compartirlo para que así yo pueda seguir creando contenido sobre literatura y sobre la vida misma. Te mando un abrazo, adiós, nos vemos.